Era un tranquilo lunes por la mañana cuando el pueblo de San Clemente amaneció cubierto por una densa neblina. No era algo particularmente raro, ya que nuestra localidad, rodeada de montañas, solía despertarse así en los días fríos. Sin embargo, ese lunes tenía algo diferente. Había una sensación en el aire, como si algo estuviera fuera de lugar. Al abrir mi café, lo noté de inmediato. El ambiente era distinto. Los clientes habituales llegaron antes de lo acostumbrado, y las conversaciones se llenaban de susurros. Aunque intenté concentrarme en mi trabajo, las frases que alcanzaba a escuchar me hicieron imposible ignorarlo. Dicen que alguien vio luces en la vieja casona de los Duarte, dijo una mujer en la esquina. Luces, contestó un hombre con voz grave, pero yo escuché gritos. Algo que no parecía humano. La casona de los Duarte siempre había sido el foco de rumores en el pueblo. Abandonada desde hace más de 30 años, todos tenían una historia que contar sobre ella. Pero a pesar de todas esas historias, nadie se atrevía a acercarse demasiado. Al terminar mi turno, no pude resistir la curiosidad. Decidí ir a echar un vistazo. La casona quedaba a pocos minutos a pie, y al acercarme, noté que no era la única con esa idea. Un pequeño grupo de vecinos se había reunido frente a la verja oxidada, discutiendo en voz baja. Aunque la mayoría parecía demasiado nerviosa para entrar, yo sentía una extraña atracción hacia el lugar. Empujé la verja con cuidado y, antes de darme cuenta, ya estaba dentro del terreno. La casona era justo como la imaginaba, ventanas rotas, paredes agrietadas y una atmósfera que te hacía sentir observado. Había algo en el aire, algo pesado, que me hacía dudar de mi propia decisión. Adentro, el silencio era abrumador. Caminé lentamente, mis pasos resonaban en el suelo de madera. No sabía exactamente qué buscaba, pero una parte de mí sentía que algo me guiaba. Fue entonces cuando vi las huellas en el polvo que cubría el suelo, llevaban hacia una puerta que daba al sótano. Una sensación de escalofrío recorrió mi espalda. Abrí la puerta con cuidado y descendí las escaleras. El aire allí abajo era más frío y olía a humedad, mezclado con algo metálico. Cuando llegué al fondo, vi una mesa en el centro de la habitación. Sobre ella había papeles, velas gastadas y objetos que no reconocía, pero que me daban una sensación de incomodidad. En el centro, clavada con un cuchillo, había una fotografía. Me acerqué para verla mejor. La foto mostraba a varias personas del pueblo, todas conocidas, incluyendo a don Agustín y Marta, quienes habían estado afuera hablando sobre la casona. ¿Qué significaba eso? Intenté buscarle sentido cuando un ruido sordo arriba me hizo congelarme. Era como si algo pesado se hubiera caído. Luego, escuché pasos. Mi corazón latía con fuerza mientras apagaba mi linterna, quedando en completa oscuridad. Los pasos se acercaban. Cada crujido de las tablas era un recordatorio de que alguien más estaba allí. Finalmente, una sombra apareció en la entrada del sótano. Encendí mi linterna instintivamente y apunté hacia la figura. Era don Agustín. No deberías estar aquí, dijo con una voz firme, diferente a la del amable anciano que conocía. Intenté responder, pero mis palabras se atoraron en mi garganta. Don Agustín dio un paso hacia mí. Ya es demasiado tarde, susurró. No recuerdo cómo salí de la casona. Todo es un borrón después de esas palabras. Desperté en mi cama, con la sensación de que había soñado todo. Pero cuando me miré al espejo, algo me estremeció. Había una sombra en mis ojos, algo que no era mío, algo que me miraba desde dentro. En los días siguientes, intenté actuar como si nada hubiera pasado, pero cada vez que pasaba por el café, sentía las miradas de los clientes sobre mí. Algunos parecían querer decirme algo, pero se detenían a medio camino. Otros simplemente evitaban cruzarse conmigo. Era como si todos supieran algo que yo no. Una tarde, Marta entró al café, pero en lugar de su habitual saludo alegre, me miró fijamente y me entregó un sobre. Lee esto cuando estés sola, dijo en un tono tan serio que me hizo estremecer. Esa noche, ya en mi casa, abrí el sobre con manos temblorosas. Había una nota escrita con prisa: si estuviste en la casona, ya estás marcada. No estás sola, pero ten cuidado. Ellos saben que lo sabes. La frase me llenó de un pánico que no podía explicar. ¿Quiénes eran ellos? Traté de dormir, pero en la oscuridad de mi habitación, sentía una presencia. Como si alguien estuviera de pie al pie de mi cama. Cuando finalmente encendí la luz, no había nada. Pero la sombra en mis ojos seguía allí, más oscura, más definida. Días después, Marta desapareció. Su casa estaba intacta, pero no había rastro de ella.
Fue entonces cuando comprendí que no podía ignorar lo que había pasado en la casona. Tenía que volver. Algo allí esperaba por mí, algo que no me dejaría en paz hasta que enfrentara lo que fuera que había comenzado esa noche. Al llegar a la casona por segunda vez, noté que todo estaba en silencio, más de lo normal. La puerta estaba entreabierta, como si me estuvieran invitando a entrar. Esta vez, no había nadie conmigo. Con cada paso que daba, sentía que el aire se volvía más pesado, casi como si la casa estuviera viva y respirando. Cuando llegué al sótano, la mesa seguía allí, pero la fotografía había cambiado. Ahora solo había una cara, la mía. Clavada en el centro con el mismo cuchillo. Y debajo de la foto, una frase escrita con algo que parecía sangre: «Estás en casa». De pronto, la puerta del sótano se cerró de golpe, y la única luz que quedaba era la de mi linterna. No estaba sola. Sentía la presencia nuevamente, más cerca que nunca. Y esta vez, no iba a dejarme ir. No podía moverme. Mi cuerpo se había congelado mientras escuchaba pasos alrededor del sótano. Eran lentos, deliberados, y cada crujido del suelo me arrancaba el aire de los pulmones. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Entonces, una figura emergió de las sombras. Era Marta, pero algo en su rostro no era humano. Sus ojos brillaban con un resplandor antinatural y su sonrisa era una mueca torcida. «Te lo dije», susurró. «Ellos saben que lo sabes». Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. Marta se acercó más, extendiendo una mano hacia mí. «Ahora eres parte de ellos», dijo, y su voz resonó como un eco en mi cabeza. De pronto, el suelo bajo mis pies comenzó a temblar. La habitación se llenó de un viento gélido, y las velas alrededor de la mesa se encendieron por sí solas. Las sombras en las paredes cobraron vida, moviéndose y retorciéndose como si fueran criaturas atrapadas entre dos mundos. Con un esfuerzo sobrehumano, logré dar un paso hacia atrás, pero entonces la voz de Marta cambió. Ya no era su voz, sino un coro de susurros que parecían venir de todas partes. «No puedes huir. Esto es solo el comienzo». Desesperada, corrí hacia la escalera, pero las sombras se alzaron como muros, bloqueando mi camino. Sentía como algo me tiraba hacia atrás, como si una fuerza invisible quisiera arrastrarme de vuelta al centro del sótano. En un acto de desesperación, cerré los ojos y grítemé con todas mis fuerzas. Cuando los abrí, estaba en mi cama otra vez. La luz del sol entraba por la ventana, y todo parecía normal. Pero algo había cambiado. Mi cuerpo estaba cubierto de rasguños y mi ropa olía a humedad. Sobre mi mesita de noche, había una fotografía, la misma que había visto en la casona, con mi cara en el centro. Desde ese día, no volvió a ser lo mismo. Cada noche, escucho pasos alrededor de mi cama y susurros que parecen venir de las sombras. He intentado irme del pueblo, pero siempre despierto aquí, como si algo no me dejara ir. Y ahora, cada vez que miro al espejo, la sombra en mis ojos está más oscura, más definida. A pesar de haber intentado ignorarlo, las noches se habían convertido en un tormento interminable. Las sombras parecían moverse de manera deliberada, los pasos se hacían más cercanos, y los susurros más claros. Era imposible descansar sabiendo que algo o alguien me vigilaba. Necesitaba respuestas, aunque significara arriesgarme una vez más. Días después de aquella última experiencia, decidí buscar ayuda. En el pueblo había una mujer mayor llamada Dolores, conocida por sus conocimientos sobre lo oculto. Algunos la llamaban bruja, otros simplemente la evitaban. Pero yo estaba desesperada. Me dirigí a su cabaña, situada en las afueras del pueblo, y al llegar, Dolores ya me estaba esperando como si supiera que iría. «Sé lo que viste», dijo sin que yo abriera la boca. Sus ojos eran oscuros, profundos, y parecía mirar más allá de mi rostro. La casona es un lugar antiguo, lleno de energías que no pertenecen a este mundo. No debiste entrar. Le conté todo lo que había sucedido, desde las luces hasta la foto en mi mesa de noche. Dolores escuchó con atención, y cuando terminé, asintió con gravedad. «No eres la primera en enfrentarte a esto, pero tal vez seas la última si no hacemos algo pronto». Me llevó a su sala principal, donde tenía un altar cubierto de velas, hierbas secas y figuras talladas en madera. Me entregó un amuleto y una pequeña botella de líquido oscuro. «Este amuleto te protegerá en cierta medida, pero necesitarás enfrentarte al origen de todo esto. La casona tiene una historia, y para liberarte de su influencia, debes descubrir qué la hace tan poderosa». Dolores me explicó que la casona había pertenecido a una familia que practicaba rituales prohibidos hace más de un siglo.
El líder de la familia, José Duarte, había hecho un pacto con algo que no era humano, buscando riqueza y poder. Cuando los aldeanos finalmente descubrieron lo que ocurría, intentaron detenerlo, pero el ritual ya había comenzado. La familia desapareció esa noche, pero algo quedó atrapado en la casa. No está completa, dijo Dolores. El pacto exige algo más, y tú lo has despertado. Con el amuleto colgando de mi cuello y el líquido oscuro guardado en mi bolso, regresé a la casona esa misma noche. No sabía qué esperar, pero tenía claro que no podía vivir así para siempre. Al entrar, la casa estaba diferente. Las sombras eran más densas, y el aire era tan pesado que costaba respirar. Sentía como cada pared me observaba, juzgándome. Según las instrucciones de Dolores, debía buscar el punto exacto donde el ritual había sido interrumpido. Recordé el sótano y la mesa. Al llegar, noté que algo nuevo había aparecido, un círculo tallado en el suelo, con símbolos que no entendía. El amuleto comenzó a calentarse en mi cuello, como si reaccionara al lugar. Me acerqué al círculo y derramé el contenido de la botella en el centro, tal como Dolores me había indicado. El líquido comenzó a burbujear y un viento helado llenó la habitación. De repente, una figura empezó a formarse frente a mí, hecha de sombras y ojos brillantes. Creíste que podrías deshacer esto tú sola, dijo una voz que resonaba como un eco. Esto es más grande de lo que entiendes. Me quedé paralizada, pero el amuleto brilló con una luz intensa, y la figura retrocedió. Esto no termina aquí, dijo antes de desaparecer en el aire. Cuando la figura se desvaneció, el círculo en el suelo también desapareció, y el sótano se llenó de un silencio profundo. Salí de la casona sintiendo que algo había cambiado. El aire era más ligero, y las sombras ya no parecían perseguirme. Pero en el fondo, sabía que no estaba completamente libre. Volví con Dolores, quien me miró con preocupación. Lo has enfrentado, pero no está destruido. Esto es solo el principio. Si realmente quieres liberarte, necesitarás algo más poderoso. Pero por ahora, descansa. Has hecho mucho. Esa noche dormí por primera vez en semanas. Pero los sueños que tuve no fueron normales. Soñé con el rostro de José Duarte, con los rituales, y con una puerta enorme que no había visto antes en la casona. Al despertar, supe que tendría que regresar una vez más.